cerca de 12.000 años que tejidos de lana visten a la especie humana. Esto implica que el ser humano tuvo que aprender a cuidar a las ovejas, no solamente para que les proporcionara alimento como hacían inicialmente, sino para que ese material precioso que les cubría fuese de la mayor calidad posible. Así comenzó la preservación de las diferentes razas de ovino. La carne de cordero es considerada una de las más antiguas de los animales domésticos. Este fue criado por los humanos en el Medio Oriente desde hace aproximadamente 9.000 años. En muchos países la carne de cordero es parte fundamental en el consumo cárnico. El cordero es el ejemplar animal de menos de un año de cualquier especie de género Ovis, en especial de Ovis orientalis aries. En España y en Castilla-La Mancha, cuando pensamos en cordero, pensamos en unas chuletas, preferiblemente de lechal, cordero que aún no ha sido destetado, de 20 días a 30 días de edad y con un peso entre 5 y 6,5 kilos. El sabor y textura de su carne es considerada generalmente de mayor calidad frente a la de los corderos de mayor edad. Es prácticamente imposible encontrar carne de cordero lechal en muchos países, al considerarse antieconómica por su producción, y en algunas culturas, como en el Islam, el cordero joven sin destetar no puede ser consumido. Existen centenares de razas ovinas diferentes a lo largo de la geografía del planeta. Pero en nuestra región, Castilla-La Mancha, tenemos una raza única, el ovino manchego, autóctono de este territorio tan peculiar. Desde este siglo pasado, desde que se tienen datos, las instituciones han intentado preservar la raza original manchega. Para ello existen diferentes organismos científicos, veterinarios y ganaderos que luchan por preservar la pureza de la raza. En Investigando Nuestro Campo, os acercamos para saber qué hay detrás de esta raza única en el mundo, el ovino manchego, un tesoro que debemos conservar. La raza ovina manchega se caracteriza no solamente por la calidad de su leche para producción de queso, sino también por la capacidad que la raza tiene para adaptarse al territorio, en este caso concreto al territorio de La Mancha. Esta raza siempre ha estado muy vinculada al territorio porque era una raza que tradicionalmente se criaba en extensivo, aprovechando los recursos pastables que daba el terreno, ya fuera bien la rastrojera una vez que terminaba la cosecha, o bien también los pastos que iban saliendo bien en primavera o en otoño. Entonces, esa capacidad para saber aprovechar los recursos pastables no la tienen todas las razas, pero sí que la tiene la raza manchega. Por eso, cuando nosotros comparamos las razas autóctonas con las razas foráneas, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestras razas están bien adaptadas a las condiciones actuales. Bien es cierto que están sometidas, como todo actualmente, a los efectos del cambio climático, pero dentro de lo que es el territorio, la raza ovina manchega es una de las mejores adaptadas a los recursos que hay en el terreno. En pleno siglo XXI, la raza ovina manchega es reconocida y apreciada a nivel mundial. Destaca por su carne y leche, que da lugar al reconocido queso manchego. Desde hace décadas se ha mantenido una lucha incansable para preservar la raza y llegar a la situación en la que se encuentra actualmente, ya que estuvo en peligro y se pensó que podría incluso perder su pureza. El CERSIRA es un centro regional de selección y reproducción animal adscrito al Instituto Regional de Investigación y perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el cual, pues por un lado se presta servicio a las asociaciones ganaderas de la región que lo demanden y por otro lado pues se desarrollan líneas de investigación desarrolladas con problemáticas que tenga el sector ganadero de nuestra región. Trabajamos con el ovino, particularmente con la oveja manchega, aunque también estamos trabajando en otra línea de investigación con otras especies de lecheras, de pequeños rumiantes como son las cabras,
sobre todo la cabra murciano-granadina. El CERSIRA fue creado en el año 1934 como estación pecuaria. Posteriormente, después de la Guerra Civil, pasó a denominarse Centro Nacional de Selección y Reproducción Animal y después, cuando ya se transfirió a las comunidades autónomas, pasó a denominarse Centro Regional de Selección y Reproducción Animal. En el año 1934 formaba parte de una cadena de estaciones pecuarias que estaban distribuidas por todo el país. Cada región, en aquel momento, que no eran comunidades autónomas, tenía su propio centro y la idea era poner al servicio de los ganaderos todo lo que estaba saliendo nuevo en materia de ganadería. Era como centro especializado en la capacitación agraria y en la transferencia tecnológica al sector ganadero. Inicialmente se decantaron un poco por fomentar todo lo que era el uso de razas foráneas y todas las mejoras reproductivas que iban saliendo al mercado, pero poco a poco fue derivando hacia muchas más cosas y en el día de hoy pues casi que nos centramos sobre todo en la raza autóctona. La necesidad de proteger la raza ovina manchega no solo se hace a través de las líneas de investigación. Existen otros organismos que a día de hoy son muy necesarios, principalmente en materia de control y preservación de la calidad de la carne. Los ganaderos manchegos de esta zona tan específica de la región hacen su trabajo, pero hay que estar vigilantes. Cualquier ganadería no es apta. La carne denominada de cordero manchego es accesible en el mercado porque es certificada por el Consejo Regulador de Indicación Geográfica Protegida, también conocida como IGP Cordero Manchego. Protege la carne de corderos procedentes exclusivamente de la raza manchega. No se admite ningún tipo de cruce, que tiene que tener unas características peculiares. En primer lugar, es la cría del cordero. En sus primeros días la lactación es obligatorio que sea el 100% natural, no admitimos la lactación artificial. Posteriormente, una vez que el cordero se desteta, ya come una serie de piensos concentrados reconocidos por el Consejo Regulador, que están hechos con cereales y leguminosas de la máxima calidad. Hasta que así el cordero alcanza unos pesos óptimos para su sacrificio y una vez que se asegura la trazabilidad, es decir, la procedencia, el origen del cordero en el matadero, clasificamos las canales en base a unos requisitos técnicos que tiene que tener esa canal. En primer lugar hablamos del peso de la canal, son canales comprendidas entre los 10 y los 14 kilos. En segundo lugar, la presentación, la conformación, tienen que estar bien conformados. El engrasamiento del cordero manchego, que debe ser escaso o medio. Y en último lugar, pero también muy importante, el color. El color de cordero manchego es un color típico rosa, rosa claro, no es una carne roja. Luego además pues también hay una serie de características organolépticas. En cuanto a organoléptico me refiero a los parámetros sensoriales de la terneza, la jugosidad, el sabor y el olor. Esos parámetros se analizan en una sala de catas por una serie de catadores entrenados que valoran numéricamente cada uno de estos parámetros para ver si alcanzan las puntuaciones mínimas que debe de tener lo que es cordero manchego. El consumidor que no es experto en carnes, pues es muy difícil que identifique un producto que además se vende a granel, como es la carne. Por ello, desde el Consejo Regulador usamos unas marcas para identificar la carne con IGP. Esa marca consiste en un sello corrido que marca las siglas CM repetidamente a lo largo de las piernas, el lomo de las chuletas y las paletillas. Son las partes más nobles de la canal, por eso pretendemos identificar estas piezas. Y además utilizamos un sello corrido porque estas siglas CM se pueden leer incluso después del fileteado de la carne. ¿Cómo sabemos que su linaje es real? Para ello se apoyan en la ciencia, y ahí es donde entra el CERSIRA, con dos líneas de investigación bien diferenciadas. Hablamos de la genética y las mejoras de producción lechera. La mejora genética, tal y como la tenemos, tal y como está diseñada en todos los aspectos de la ganadería, se basa por un lado en el control de rendimiento y por otro lado en la genealogía. El control de rendimiento en el caso de las razas cárnicas es sencillo porque se valora a los animales físicamente y luego también en matadero a través del sacrificio de su hijo o de su hija, y en el caso de las razas lecheras lo que tenemos que ver es la producción que tienen las hijas para saber si un macho es bueno o malo. Entonces se hacen controles lecheros en la explotación. Y la genealogía es importante porque para evitar fraude y para tener la seguridad de que tú estás seleccionando una raza
Entonces, para saber que tú realmente estás trabajando con individuos de la raza manchega, tienes que estar plenamente seguro de que el animal que estás valorando pertenece a esa raza, y eso solamente lo puedes hacer a través de la genealogía. Antes se hacía mediante declaraciones de los ganaderos, de los técnicos que trabajaban en la explotación, por las declaraciones de nacimiento, pero era una especie de declaración responsable, no estaba basada en ningún criterio científico y entonces estaba sujeto a lo mejor a cierto tipo de fraude. No siempre, porque la gente era consciente de la importancia de tener animales de pura raza en sus explotaciones, pero ahora con el desarrollo de nuevas tecnologías de análisis molecular de ADN, pues entonces tú tienes plena seguridad de que el animal que está inscribiendo en tu libro genealógico, tanto su padre como su madre son animales de pura raza, de la raza manchega en este caso. Sabemos que la mejora genética sirve tanto para preservar la raza como la mejora en la producción de leche. Saber cuál es el árbol genealógico de las familias ovinas en las ganaderías es fundamental. Pero, ¿cómo lo hacen? En Investigando Nuestro Campo nos adentramos en el Departamento de Reproducción Animal del CERSIRA. Con los análisis genéticos que se hacen aquí, la valoración genética, se eligen cuáles van a ser los reproductores que van a contribuir, los machos y ovejas que van a contribuir a las siguientes generaciones, y esos animales, los mejores, se eligen, los machos entran aquí al centro de selección, en donde está el tercer pilar, que es la inseminación artificial, ¿no? Se elaboran dosis seminales y esas dosis se utilizan para inseminar en las ganaderías y difundir la mejora genética. Entonces, las líneas de investigación se apoyan en esos tres pilares. Nosotros trabajamos con los datos que recogen en campo la asociación, con datos de calidad seminal que se valoran aquí en el CERSIRA, en el laboratorio de reproducción, con los datos de filiación que se toman en el laboratorio de biología molecular también del CERSIRA. Y luego, pues, además, trabajamos con otro tipo de datos moleculares, ¿no? También, para tratar de afinar más, no solo en si una característica es o no heredable, sino en qué genes pueden controlar esa característica, si podemos hacer algún uso de algún gen en particular, etc. Hasta ahora hemos estado hablando de la parte científica, pero todo esto se debe materializar directamente en el ganadero. Para ello existe un eslabón fundamental, el equipo de personas que están en contacto directo con las explotaciones ganaderas día a día. El CERSIRA, la IGP o la Denominación de Origen Queso Manchego son organismos de ciencia y certificación, pero Agrama es la pieza que faltaba en este puzzle y que hace tan especial a esta raza. Agrama la constituye un nutrido grupo de ganaderos, concretamente entre 160 y 165, mayoritariamente, a pesar de su carácter nacional, están ubicados en Castilla-La Mancha, precisamente porque la raza con la que nosotros trabajamos es la raza ovina manchega, es una raza autóctona, y trabajamos tanto en la variedad blanca como en la variedad negra. La variedad blanca es una raza catalogada como de fomento, por lo tanto estamos trabajando en todo lo que es mejora genética, en selección, y la variedad negra es una raza que está en peligro de extinción y como tal trabajamos en un programa de conservación. De forma rutinaria los ganaderos tienen establecido, digamos, un plan de trabajo, ¿no? Básicamente se distribuye en varios puntos. Uno, como es habitual, es el control de rendimiento, es decir, el objetivo precisamente de nuestro programa de mejora es la producción de leche. También necesitamos utilizar otras herramientas, ¿como qué? Pues por ejemplo, la inseminación artificial. La inseminación artificial consiste en que a partir de una serie de sementales que nosotros hemos seleccionado previamente en las ganaderías en base a unos criterios que fijamos anualmente, ingresan en el centro de Valdepeñas. Es un centro de machos donde van con unas calidades genéticas insuperables. Una vez que están allí, los sometemos a entrenamiento, les recogemos semen y luego hacemos las correspondientes diluciones y preparaciones de esas dosis. Y luego vamos a las ganaderías donde previamente hemos seleccionado las ovejas que son posibles madres de lo que vamos a dejar como reposición en las ganaderías y aplicamos esas dosis seminales. Una vez que las hemos aplicado, evidentemente hay que esperar el periodo de gestación necesario, los 5 meses, para que luego se produzca la paridera.
Cuando llegamos a la paridera, nosotros trabajamos un poquito a ciegas, es decir, las fertilidades que se obtienen con la inseminación artificial están en torno al 40, entre el 40 y el 50% aproximadamente. En base a eso, nosotros también tenemos que saber qué machos han intervenido precisamente y cuáles son los padres de esos animales que vamos a dejar de reposición. Para eso utilizamos otra herramienta, que son las pruebas de filiación, las famosas pruebas que hacemos con las que determinamos si uno está emparentado con otro animal o con otra persona o con cualquier cosa. Pues en base a eso nosotros ya conocemos la genealogía. Toda esa información evidentemente va a unas bases de datos bastante complejas donde manejamos precisamente todo un conjunto de datos que son necesarios para luego la evaluación genética. Es decir, básicamente a través de 3 vías: inseminación artificial, control lechero y los test de comprobación de filiación a través de ADN, podemos de alguna forma organizar todo el trabajo que se produce en el campo. Esto lo hacen de forma rutinaria, como una actividad añadida a los ganaderos que realmente no están en los programas de selección. Todos estos controles y estudios tienen un beneficio directo en el producto final, su calidad. Pero, ¿y en el ganadero? Hace 5 años que me he incorporado a la asociación de Agrama y la verdad pues se ha notado también que vamos mejorando la raza. Cierto es que ha evolucionado mucho, la oveja manchega que hay ahora no es la de antes. Ahora hemos evolucionado, pues te diría un 200% en el tema de la producción de leche. También la evolución a priori es pues, los cuidados, la alimentación, las instalaciones, es un conjunto, pero cierto es que la oveja ha proliferado para mejor. Lo bueno que tenemos haber entrado en Agrama, en la selección de ovino, lo que tenemos es unos controles que la misma asociación nos hace, todos los meses nos hace un control de todas las ovejas que hay en plena producción, y eso pues, nos ayuda mucho a ir clasificando, dijéramos, qué ovejas son rentables y qué ovejas son menos rentables. Se mira mucho por unos buenos machos. Unos buenos machos se componen de una buena genética y de unas madres muy productivas. Todos los ganaderos tenemos que hacer un porcentaje mínimo de inseminación artificial. Eso está impuesto en la asociación por ley. Entonces tenemos el centro de inseminación en Valdepeñas, donde van saliendo los mejores machos que se llevan de cada ganadero, y de ahí se sacan las probetas, para las pajuelas realmente que se llaman, para inseminar. Y todos los ganaderos de Agrama tenemos un porcentaje obligados a inseminar un porcentaje de hembras. Y así es como se realiza la mejora genética, manteniendo la raza y mejorando las siguientes generaciones. Evidentemente todo ganadero lo que quiere, como cualquier otra empresa, porque no dejan de ser empresas, lo que quiere es mejorar, lo que quiere es producir cada vez más. Y además, precisamente la genética lo que se encarga es de buscar y de conseguir animales que sean más eficientes, que aprovechen mejor los recursos que tienen, en este caso la alimentación, y que la transformen en leche. Entonces, pues básicamente se trata de eso, un ganadero que no pertenece al núcleo de selección, que simplemente lo hace en base a criterios que pueden ser tradicionales, pues tiene unos niveles de producción infinitamente menores que un ganadero que está incluido en este núcleo y que está utilizando precisamente las herramientas. Se ha demostrado que los ganaderos asociados que participan en los adelantos científicos y ponen en práctica los protocolos de actuación mejoran sus producciones y ayudan a mejorar el sector día a día. Pero, ¿cómo puede un ganadero que no pertenece a la asociación Agrama ponerse en contacto con ellos? Los ganaderos se incorporan a las asociaciones de criadores con carácter voluntario. Eso sí, esto supone un compromiso, aparte de lo que pueda suponer económicamente, que claro, ahí ya también es un aspecto a tener en cuenta, pero sobre todo lo que tiene que haber es un compromiso de trabajo. Normalmente, pues, la gran mayoría de las ganaderías
con la escasez de medios con los que cuentan, hay pocos pastores, hay poca gente cualificada muchas veces en la ganadería, pues tiene que comprometer a recoger de forma puntual, y aunque trabajamos con medios tecnificados, porque trabajamos con identificación electrónica y con lectores de este tipo de identificación, pero hay que hacer todas estas tareas de una forma rutinaria. Todas las mañanas hay que recoger los partos, hay que recoger cualquier incidencia que se produzca. Todo eso se traslada a las aplicaciones informáticas, a los software que hemos desarrollado, y tenemos una cantidad de datos por explotación tremenda. No es que esto sea válido para nosotros, es válido para el ganadero, porque evidentemente también tiene como objetivo el programa de mejora genética, pero en paralelo puede desarrollar otros muchos programas, un programa de gestión técnico-económica, que eso por supuesto también se traduce al final en la cuenta de explotación de cada ganadería. Todas estas mejoras, estudios y trabajos influyen directamente en que la raza ovina manchega sea única en el mundo, siendo su producción cárnica, lechera y por consiguiente el queso manchego internacionalmente reconocido y demandado. Hoy visitar Castilla-La Mancha y degustar su gastronomía se hace peculiar debido a estos factores, entre otros muchos. El sector hostelero manchego sabe que tiene entre manos. Pues con respecto al cordero manchego, las experiencias que hemos tenido en cuanto a elaboración aquí son abismales. El cordero manchego es muy particular, muy singular, será por el clima, por los pastos que tenemos, de rastrojeras en verano, la hierba que no es esa hierba verde del norte, y cuando lo hemos comparado con corderos de fuera, de Nueva Zelanda y demás, pues son sabores a pasto verde, o sea, es algo... Y incluso de aquí geográficamente, pues cuando hemos probado con algún otro merino y demás, posiblemente a lo mejor para otro tipo de elaboración, como puede ser un asado y demás, puede valer. El cordero manchego, tanto para asado como para típicamente, que lo que más se ha comido siempre son chuletas a la brasa y demás de palo, es muy particular, es, yo diría que único. Pues nosotros aquí hacemos una caldereta, como es esta de aquí, y le echamos ingredientes de la zona también, le echamos tomate, le echamos pimiento, le echamos cebolla, una caza de ajos, un poquito de laurel, tomillo y un poquito de vino blanco también de La Mancha. Simplemente para resaltar el sabor de cordero manchego. Pues aquí en el restaurante Montecristo tenemos un costillar de cordero manchego también relleno. Está hecho con la parte del costillar del cordero y se rellena de piñones, de pasas, de espinacas y un poquito de setas. Se hace al horno, se rellena, se ata, lo metemos al horno. Sacamos, partimos, salseamos con una salsa de piñones, una reducción de piñones y pasas y a comer con una patata de rejilla. La cocina manchega tradicional no puede entenderse sin el cordero manchego como plato referente en su gastronomía y demandado en lugares tan originales como en el turismo enológico. Por supuesto que utilizamos el cordero manchego, la carne más vendida aquí en nuestra bodega, en nuestro restaurante. Y bueno, pues el plato principal en nosotros, digamos, es lo que más gastamos en la típica chuletilla a la brasa. Más o menos, para que os hagáis una idea, aquí durante el año se habrán vendido aproximadamente unas 2.000 chuletillas de cordero. Y bueno, pues también tenemos otros platos, otra vertiente, pues bueno, pues la parte de la pierna o la paletilla al horno, o incluso también hecha tacos o bien frita simplemente con ajos o en caldereta. La compenetración entre administraciones es fundamental para la preservación de la raza ovina manchega, además de colaborar en hacer cada día más rentable al ganadero su explotación. Gracias a todos los especialistas que están detrás de esta industria, hacen que el cordero manchego, la leche y su queso tengan un futuro prometedor. Trabajando en mejorar su calidad y así poder ir conquistando nuevos mercados.